Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masejet Baba Kama, Daf Lamed Vav, página 36. Nosotros terminamos el Perek, pasado el Perek 3. No sé si dijimos Adran Alaj, Adran Alaj Manías, Adran Alaj Manías, Adran Alaj Manías, Blineder. Comenzamos Perek nuevo, Mishnah nueva. Ok, Shor Shenagah Arba Bejamisha Shevarim, un toro que cornea 4 o 5 toros, Zeajarse uno detrás de otro. Todavía sigue siendo tam. Sigue siendo todavía un toro manso. No lo han llevado al Bedín, obviamente. Y el Shalem la Aharon Shevahem tiene que pagarle al último de ellos. Dim Yesh Pomotar. Y si después que se pagó el último todavía queda algo para poder seguir pagando, Yachzir Lishelefanav, que este señor que cobró lo que sobró, que se lo entrega al anterior que fue dañado. Ven Yesh Pomotar, y si todavía este todavía pudo cobrar lo suyo y todavía sobró plata, entonces Yachzir Shelifnefanav, que también se lo entrega a este que venía anterior a él. Y la regla cuál es: de Aharon Niskar, el último de los dañados es el que sale beneficiado. Dibre Rey Meir, es la palabra de Rey Meir. Rey Shimon Omer, Rey dice no. Shor Shaveh Matayim Shenagah le Shor Shaveh Matayim. Si hubo un toro que valía 200, corneó un toro que valía 200, vean el Ayafa Klumil y el cadáver no vale nada, que entonces el daño es 100 porque es un toro tam. Zenotel Mané, Zenotel Mané, el dañado va a tomar 100 monedas porque lo que le toca, y el otro, el dañador, se queda con 100 monedas porque eso es lo que del toro quedaron las 100 monedas. Hazar Benagah Shoracher Shamatayim. Ahora, pero ¿qué pasó? Volvió este toro y corneó otro toro, otro Shaveh Matayim, también valía 200. Entonces Aharon no te mata. Ahora el último va a tomar 100, que es el valor, porque igualito, o sea, valía 200 y no valía nada la nevela. De Shelefanav, los dos anteriores, que sí, el dueño y el primer dañado, Zenotel Hamishim Zud, cada uno va a tomar 50 del valor total, que son 200 del toro. Ahora Hazar Benagah Shoracher Shaveh Matayim. Ahora, ¿qué pasó? Este toro volvió a dañar a otro, mientras tanto, también valía 200, igual. La nevera no valía nada, todo igualito. Aharon no te mané, el último va a cobrar 100, Peshelefanav Hamishim Sus, el anterior de él va a cobrar 50, Usham y Roshanim, los dos primeros, que son los primeros, el dueño y el primer dañado, Dinar Zahab, van a cobrar cada uno un Dinar Zahab, que son 25 Sus. Muy interesantes a la Mishnah, más de Rey Meir y Rabbi Shimon. Pero obviamente de que la Mara va a explicar un poco más. Matiti Mane, la Mishnah, como quién está dirigida. O sea que en este tema de los daños de toro hay dos opiniones principales, que ya vimos en la del otro padre, que era Rabbi Ishmael de Rabbi Akiva. Entonces, como quién es esta Mishnah, de lo que Rabbi Ishmael, seguro que no es Ishmael, de lo que Rabbi Akiva, y tampoco es Rabbi Akiva. Vamos a ver por qué no. Y que Rabbi Ishmael, porque si es que Rabbi Ishmael, de Amar Baale Jobot Nimhu, que el dueño del toro dañado y el dueño del toro dañador se vuelven socios. Eso es todo. Es una sociedad, o sea, no socios, perdón, el Baale Jobot se vuelve como una deuda. Entonces al final no hay ninguna relación en el Torah Atzmo. Entonces la Mishnah no tiene que ver con él, porque la Mishnah dijo de que como que cada uno, el de los dañadores, de los dañados, tiene relación con el toro, ¿no? Entonces, si fuera así, que son Baale Jobot Ninhu, Haya Aharon Iskar, ¿cómo va a decir que el último es el que cobra? Rishon Iskar y Vayale, el primero, claro, el primero cobra una vez, no tiene ninguna relación con los anteriores, con los que vienen después. Entonces, por lo tanto, el primero cobra, y si sobra plata, bueno, sobrará. Entonces no cuadra entonces Rabbi Ishmael. Veí que Rabbi Akiva, y si es la misma como Rabbi Akiva, Damar Torah Shutfen que en verdad estos se vuelven socios en Toro Tam, así dijo Rabbi Akiva, que los dañadores, el dañador con el dueño, con los dañadores en este caso se vuelven socios. Dice, Hay Yesh Bo Motar. Dice, ¿cómo esto que dijo la Mishnah? Que si queda un motar, si sobra algo, Yasdir Shelefanav. Entonces puede devolver esa plata si el último después que cobró sobra algo, se le puede devolver al anterior para que él también cobre. Y se le cula, vayale, perdóname. Esto tiene que ir la plata para todos, porque cada quien se vuelve un socio y cada quien tiene una parte del toro. Entonces, si es así, todos tienen que cobrar. Entonces la Mishnah aparentemente no es ni Rabbi Ishmael ni Rabbi Akiva.
Amar Rabá, dijo Rabá Leolam que Rabbi Ishmael, en verdad la Mishnah como Rabbi Ishmael de Amar Balejo Bondinju, que todos que se vuelven dueños, todos los corneados se vuelven dueños de una deuda. Entonces así, de Kasha Leja, Jarón Iskar, Shon Iskar, lo que preguntaste es cómo dijo la Mishnah, o sea, que es Rey Meir, basado en la opinión de Rabbi Ishmael, que son las opiniones principales, que dijo de que el último es el que cobra, y dijimos la pregunta, ¿por qué el último tiene que ser el primero? Debió haber dicho la Mishnah. Jamás quieren que estamos hablando, que Koshe Tafsun Isaac, dice, no, el problema cuál es que Tafsu, dice que tica Tafsun Isaac, el primer dañado tomó el toro, le gabó menos para cobrar de él, o sea, tomó sin ir al Bedín, justicia por su mano, tomó el din. Y la regla cuál es que Benase Alaf, que Shomer Sahar Lenizaki. En ese momento se vuelve un Shomer Sahar, se vuelve una persona que tiene que cuidar el toro, alguien que cuida el toro por cobrar. Así es la ley, así es la ley. Entonces, por lo tanto, se vuelve un Shomer Sahar, y ese es el caso de la Mishnah. Entonces, ¿qué pasó? Este toro dañó a otro, y este segundo hizo lo mismo, entonces se vuelve Shomer Sahar hasta el último. Por eso es que el último es que cobra, porque al final el último es el que puede cobrar, porque todos los demás se vuelven Shombrim. Entonces, la ley de Nizikim, la ley de daño, solo recae sobre el último. Y si sobra, bueno, como dijo la Mishnah. Y Yaji, bueno, esta es la pregunta de la Mara. Si sobra. Yaji, si es así, Inyesh bo motar y axillo de Fanav. Dice, entonces si es así, que en verdad, claro, no debería volver. Si es así, que en verdad son un tema de Shombrim que están cuidando, nos olvidamos del din de Nezek y de daño, y se olvidamos en din de Shomer, de cuidados. Y es Bomotar, ¿cómo dijo? Si el último fue que sobró plata, y asirse de Fanav, que esa plata se la devuelva al anterior a él para que cobre. No, el anterior a él no tiene que cobrar nada, pues se volvió un Shomer. Y así le debió hecho que tiene que devolver a los dueños, y ya entre los dueños, los dueños después se arreglen con estos. Porque era un Shomer Sahar que fue negligente, se le fue el toro y ya no le toca la plata a él ahora. Entonces, ¿cómo dijo la Mishnah eso? Hamar Rabina, Ajiketane, Inyesh bo motar benesakav. Dice, no es que si hay el motar, la sobra, no es que si sobra plata en el valor del toro, y entonces si el último se cobró y sobró plata, entonces ese no es el pshat. El pshat es que si sobró benesakav, ¿qué tiene que sobró benesakav? Dice, si el daño penúltimo, por ejemplo, el daño penúltimo es más grande que el daño del último en valor. El daño del último, ponte que es 40 y el del anterior es 80. Entonces, en ese caso, cuando el último cobra sus 40, entonces ahí sí le llega al anterior, aunque a Shomer, le llegan los otros 40. Y así se le Fanav. Muy bien. Entonces, eso es lo que significa la Mishnah, y eso va a motar. ¿Qué significa eso va a motar? Si el daño del último es menor al daño del anterior, entonces cuando él cobra, todavía no había cubierto el daño del anterior, ahí sí el anterior cobra. Vejen Kiata Rabin Amar Yohanan, así también cuando vino a Babel y dijo nombre de Yohanan, Mishum Peshiah Shombrim Nagabao. Nuestra Mishnah está relacionada con un tema de negligencia en los cuidadores. Como explicamos, que ya no se dejó de ser un tema de Nizikim, porque el primer dañado, no toma el toro para él, entonces tomó la justicia por su mano, se volvió un shomer, entonces se descuidó y dañó y así hasta llegó el último. Muy bien, como dijimos hasta ahora. Entonces viene María y dice, Bemayo Quinte, ¿en qué estableciste la Mishnah? Que Rabbi Ishmael, Yaji, Masefa, vamos a ver la Seifa. Rabbi Shimon Omer, dijo Rabbi Shimon, Shor Shabem Matai, un toro que valía 200 Shenagar, Shor Matai que dañó un toro que valía 200. Ven de Belén y el cadáver no vale nada. Zenotel Mané, de Zenotel Mané, uno toma 100, el otro toma 100, quiere decir, los dueños toman 100 y el dañado toma 100. Hazal Benagar Shor Aher Shamatai, pero
el toro volvió a dañar a otro toro que también valía 200. ¿Qué dijo la Mishnah? Que Ajarón Hotel Mané, el último cobra 100, Beshel Fanaf, Zero Hotel Hamishim, Zud, Zero Hotel Hamishim Zud, los anteriores, el dueño, el primer dañado, 50 y 50. Ahora paró si Hazar y volvió Benagaj y volvió a correar otro toro, Shabbat Matay, valía 200. Ajarón Hotel Mané, el último cobra 100, Beshel Fanaf, el anterior Hotel Hamishim Zud, cobra 50. Uyem Arishonim, los dos primeros, que son el dueño y el primer dañado, cobran Dinar Zahav. Eso como quien es, Ata le Rebekiva. Va como Rebekiva, Damar, Torah, Shutafehu, que los dañados se vuelven socios en el toro. Ya que vemos que cada uno tiene una relación directa con el toro, como vimos ahora. Entonces dice la Gemara, sale entonces que la Resha Rabbi Ishmael y la Sefa Rabbi Akiva, y eso aparentemente no es muy correcto. ¿Por qué? Porque cuando una Mishnah tiene nombre, normalmente siempre es el mismo rabino. La Gemara responde, abre sí, es así. Deja Male Shmuel Rabbi Yehuda, le dijo Shmuel Rabbi Yehuda Shinana, erudito la Torah, astuto la Torah, Shebok Madritin Betabatrai, deja de tratar de explicar la Mishnah y ven atrás de mi explicación. La Resha Rabbi Ishmael y la Sefa Rabbi Akiva. No hay nada que hacer. La Resha va como Rabbi Ishmael, la Sefa Raquel. La Sefa seguro es Rabbi Akiva, porque hemos creado una sociedad entre los dañados en relación con el toro. Y el último, la primera opinión, como vimos Rabbi Ishmael, basado en que está hablando en tema de Shombrim, de cuidadores. Me salto el paréntesis. Tranatan, dice la Mishnah ya, a tocarle a una persona que le pegó un golpe a su amigo, o le gritó en el oído y le hizo daño, pues lo avergonzó. Noten los cela, tiene que darle un cela, una moneda, ya veremos que es un cela, por la vergüenza que pasó. Así dice la primera opinión. Rabbi Omer, Mishur Rabbi Yossi, a Galilí, Mané, dice no, tiene que darle Mané. Mané son 100 zus, ¿ok? Tiene que darle 100 zus. Muy bien, así dijo, esta opinión. Dice, How Gabra de Takale Javerei. Hubo una persona que pasó lo mismo, una persona que fue y le pegó en el oído al otro, o no le pegó, le gritó, como dijimos, le hizo un ruido, le asustó y lo avergonzó. Shalje Rabtubia Barmatna le Kameh, de Rabbi Yosef le mandó un mensaje a Rabtubia, el hijo de Rabmatna, a Rabbi Yosef, y le dijo, mira, dijimos que la primera opinión dice que tiene que pagar un cela, pero es un cela tzuri, es un cela de tzur, que son 4 zuz, trenan. Cuando la Mishnah habla, la Mishnah habla de cela de zuz, el cela tzuri, o cela medina tran, o es una cela medina. Cela medina es medio zuz, o sea, la diferencia es 8 veces, ¿no? Tran, ¿cómo es? Amarle Tinitúa le respondió, mira, esa respuesta está clara en la Mishnah. ¿Dónde está clara en la Mishnah? Mira, qué bonito. Dice, Ushnai Marishonim, dijo la Mishnah que los dos primeros, que son el dueño y el primer dañador, Dinar Zahav, van a cobrar cada uno 25 zuz. ¿Se acuerdan? Ese era el último nivel que trajo la Mishnah. Ahora, ¿por qué no trajo un caso más? ¿Cuál es el caso más? Que al aumentar un caso más, los dos primeros van a cobrar cada uno 2,5, según el cálculo de la Mishnah. Y se veis al Katah Tana es la Medina, y si me quiere decir que el Tana cuando habla de Sela es la Medina, Niflu Benitne Atarte Besale. Debió haber el Tana la Mishnah, haber traído un caso más y llegar a decir que ellos cobran 2,5 cada uno, un nivel más, y los primeros dos cobran 2,5. Ya que al ser 2,5, ¿cuál es Hiddush? 2,5 es que ese medio es una moneda, es un Sela, porque es medio Zuz. Entonces, estaría perfecto. De hecho, que lo dijo así, ¿sabes por qué? Porque estamos hablando de Sela Tzuri. Y Sela Tzuri, para llegar a 2,5, tiene que ser una moneda partida. Y no es normal que el Tana habla de esa forma. Entonces, por lo tanto, la prueba que no llegó a 2,5 es porque cuando habló la Mishnah es Sela Tzuri. Entonces, aquí también, cuando dijo que hay que pagar un Sela por el biush, por la vergüenza, en un Sela Tzuri, 4 zuz. Amarle le respondió, no, ¿quién te dijo? Quizás en verdad el Tana de la Mishnah, los Tanaim siempre cuando hablan de la Mishnah hablan de Sela Medina. Ay, ¿por qué no dio un nivel más que sería perfecto?
Tana Kiruj le Belizi, ¿acaso el Tana va a seguir trayendo casos, ejemplos, como si fuera un comerciante ambulante que cuando expone sus mercancías los pone todo para que sepan? No, el Tana nombró un caso, ya llegó hasta 3, usted hay que seguir trayendo más casos. Vaya veale, entonces ¿cuál es la conclusión? Pashtúa Mejabe Amar, concluyeron de esto que dijo Rabbi Amarrab, Kol Kesef Amur Batorá, todo el tiempo que la Torah dice Kesef, es Kesef Tzuri. Beshel Ibrehem, cuando la Gemara, cuando la Mishnah o los Jajamim hablan, es Kesef Medina. Habla de qué? De Kesef Medina, quiere decir que entonces cuando antes dijimos que era un Sela, es Sela Medina. Sela Medina significa medio sus. ¿Por qué así? Porque dijimos cuando hablan los Jajamim es Sela Medina, y eso era habló de la vergüenza, que era un Sela, era Jajamim. Ámale a Ugabra. Entonces le dijo esta persona que recibió el golpe o era avergonzado. Oye, ¿por qué que nada más voy a recibir medio sus? Lo vaina, no lo quiero. Dáselo a los pobres. Darmarle, pero se arrepintió. Después se arrepintió, dámelo a mí. Y si me abre Benafshai, voy a alimentarme con eso, dámelo a mí. Amale Rabbi Yosef, no. Kvar Zahu Beaniyim, ya los pobres adquirieron ese Sela, esa media moneda. ¿Cómo los pobres? Si que no hay ningún pobre, nadie lo ha agarrado, tiene que agarrarlo, no importa. Afalgab de Lekanim, vimos que no están los pobres aquí. Anan Yadarim, Anan, nosotros, o sea, Rabbi Yosef con su tribunal, era la mano alargada de los pobres, era como el albacea de los pobres. Y entonces, por lo tanto, ya adquirió por ellos. Además, revivió a Mar Shmuel, una prueba clara en esto, que dice que los yetomim, los huérfanos, eran Sirjim Prosbol, no requieren un Prosbol para que sus deudas no queden eliminadas. Normalmente, una persona, cuando llega al año 7, tiene que hacer un Prosbol para que sus deudas no queden eliminadas. Y los Prosbol, ¿qué significa? Que sus deudas pasan a ser del Bedín. Los yetomim no se falta. ¿Por qué? Porque ya las deudas están en la mano del Bedín, porque el Bedín es la mano alargada de los huérfanos. Pejenta a Rabbi Hama, también dijo lo mismo Rabbi Hama, a Yetomim eran Sirjim Prosbol, los Yetomim no requieren un Prosbol. ¿Por qué? Porque el Bedín es su mano alargada. Rabban Gamliel, un Bedín no había hecho estudio ayuda. ¿Por qué? Porque Rabban Gamliel y su tribunal son los padres de los huérfanos, ¿sí? Los padres, los albacea, y por lo tanto, ¿qué pasa? Su mano alargada y por lo tanto no tiene que ser un prosbol. Hanan Bishah, Hanan el malvado, Taker el Gabra, le pegó un golpe a uno, y hay que pagar un Sela Medina medio sus. Hasta le cambié a Rabuna, fue donde Rabuna. Llamarle, sí, les vale paga Susa, vete y págale medio sus, por la vergüenza. Hábale Susa Maca, él tenía un sus completo, Maca. Maca quiere decir, estaba un poco golpeado, estaba como un poco golpeado. Y entonces, ¿qué pasa? Va el Emit ve el Mine Palga de Susa, y él quería cambiarlo para pagar la mitad del sus, y no había quien se lo cambie porque esa moneda estaba golpeada. Nadie quería tomar esa moneda y nadie le quería cambiar. ¿Y cómo va a ser? Entonces Takele Jajarina agarró y le pegó otro golpe y dijo, toma, aquí ya tienes la completa. Y es que 2 golpes, 2 medios sus, un sus, aquí está la moneda. Bueno, lo más es que se fue la historia. Está todo lo bueno, no hemos empezado con Tuf.